¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos nuevamente con lo que va a ser el último video de esta sucesión de videos que hemos venido viendo sobre siderurgia. En esta ocasión nos vamos a referir a otro tema que está directamente vinculado también con el hierro y con el carbono, pero que son las fundiciones, ¿sí? Yo ya he hablado de las fundiciones con ustedes antes y hemos definido que las fundiciones son aquellas aleaciones que tienen más de un 2% de carbono, hasta un 3,5, 4% como mucho. Hemos hablado de que el arrabio era una fundición de primera fusión, en donde podríamos tener aleaciones hasta de 6% de carbono, lo cual lo hacía no utilizable para la industria. Por ese motivo debíamos continuar con el resto de los procesos que ya hemos visto para convertirlo en acero. Yo acá he dibujado, digamos, un esquema simplificado de lo que se denomina el diagrama de hierro-carbono o diagrama de equilibrio, que, digamos, pretende de alguna manera contarnos cómo es el proceso, sobre todo de enfriamiento a partir del estado líquido de una aleación de hierro con carbono. Quedó claro que decimos que cuando esa aleación tiene menos de un 2% de carbono, se denomina aceros, ¿sí? Se denomina aceros. En este diagrama tenemos en el eje de las ordenadas la temperatura medida en grados Celsius y en el eje de las abscisas el porcentaje de carbono, digamos, correspondiente a las distintas aleaciones. Bueno, aquí podemos observar de una manera muy simple y sencilla, ustedes ya lo van a ver en profundidad, el estudio de este diagrama en conocimiento material el próximo año, pero simplemente esto es para referenciarle a ustedes que existe este diagrama y que a través de este diagrama se puede interpretar qué pasa, digamos, con las distintas aleaciones de hierro y carbono cuando a partir del estado líquido comienzan a enfriarse. Por ejemplo, decimos que el hierro funde a 1600 grados aproximadamente, en realidad son 1539, 1540 grados. Eso es en el caso, digamos, de que no tenga ningún porcentaje de carbono. En la medida que se empieza a incrementar el porcentaje de carbono, vemos que la curva de enfriamiento, digamos, desde el estado líquido, va disminuyendo, ¿sí?, en función de la temperatura, y va bajando, digamos, el punto de fusión, por decirlo así. Hasta, por ejemplo, cuando estamos en el punto C, tenemos que la fusión ya se produce prácticamente a los 1130 grados, o el cambio de estado, digamos, de líquido a sólido, empieza a producirse a partir de esa temperatura, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que en este diagrama aparecen, digamos, regiones, en donde tenemos distintos estados del material desde el punto de vista de su estructura cristalina, ¿sí? Se dice que el hierro va cambiando de estado a medida que se va enfriando y tiene, por ejemplo, un estado cristalino, digamos, compuesto por un cristal cúbico de, creo que el cuerpo centrado cuando está en estado líquido. Después, a medida que se va enfriando, ¿sí?, pasa por este estado que se llama austenita. Toda esta zona es la región de la austenita, de esa nueva configuración cristalina, en donde pasa a ser en vez de cuerpo centrado, de cara centrada, ese cristal, y continúa descendiendo para cambiar luego en toda esta región a otra conformación que se llama perlita, que está, digamos, agregada con otro estado cristalino conjunto que se llama ferrita, o bien cementita. De todas maneras, esto a mí no me interesa que ustedes lo analicen en profundidad, para nada. Simplemente lo que quiero significar con este diagrama de hierro-carbono es que a medida, digamos, que aumenta el porcentaje de carbono, disminuye, digamos, el punto de fusión,
o el punto de solidificación, por decirlo de otra manera, y que desde 0 hasta 2% tenemos lo que se denomina acero, que es lo que hemos venido viendo a través de los demás videos, ¿sí? Y desde 2% en adelante hasta 4,3 tenemos lo que se denomina fundiciones, que es el tema nuestro para conversar hoy día, ¿sí? Las fundiciones, digamos, se pueden definir una primera clasificación como, por ejemplo, de una manera simple, las fundiciones de primera fusión, que sería justamente el arrabio, esto ya lo hemos hablado, ¿sí? Es una primera fundición porque tiene más de 2% de carbono, en el caso del arrabio mucho más, porque llega hasta 5 o 6% de carbono. Después una segunda definición son las fundiciones, digamos, propiamente dichas, en realidad, digamos que tienen de un 2% en adelante, en realidad en el orden del 2,5, 3,5% de carbono, que son las fundiciones refundidas, digamos así, en lo que vamos a ver enseguida, hornos para eso. Y luego tenemos las fundiciones especiales, podrían denominarse, que son aquellas que además de contener el carbono en la aleación, pueden tener otros elementos aleatorios que hacen que el material tenga otra especificación, digamos, y otro comportamiento. Por ejemplo, pueden tener como aleaciones o ferroaleaciones cadmio, níquel o manganeso, y bueno, eso hace que sean fundiciones especiales. Bien, dicho todo esto, vamos a analizar que también hay otro tipo de definición, digamos, ¿no es cierto?, que son las más comunes y las más conocidas, que ustedes las van a ver o las van a escuchar mencionar con mayor frecuencia, digamos que son aquellas que, por ejemplo, las fundiciones blancas, que tienen que ver con el color fundamentalmente de su estructura al fracturar el material y ver y observar la sección fracturada, podemos ver las fundiciones blancas, grises y atruchadas, ¿sí? Las blancas son aquellas en donde el carbono está, digamos, diseminado, por decirlo así, de una manera uniforme en toda la sección. En las grises, digamos, esa diseminación no es, digamos, exactamente uniforme, está más bien por regiones, ¿sí? Y por eso el color gris que tienen. Y después hay una tercera clasificación, que son las atruchadas, en realidad son las menos utilizadas, que es donde el carbono, digamos, ya no se presenta diseminado, sino se presenta en forma de pequeños granitos, de forma intersticial, que son granitos de grafito. Este es otro tipo de definición asociada a las que ya les comenté anteriormente. Bueno, queda claro entonces que las fundiciones son aquellas aleaciones de hierro-carbono que tienen más de un 2% de carbono, ¿sí? Pueden tener hasta un 4,3. Digamos, tienen anteriormente no tenían demasiadas aplicaciones, pero hoy día tienen muchas aplicaciones porque fundamentalmente se utiliza la fundición para la elaboración de piezas moldeadas. Por ejemplo, antiguamente, ahora ya no porque se hacen de duro aluminio, los bloques de los motores donde están alojados los cilindros, por ejemplo, se realizaban en fundición gris, que tiene la característica de ser mecanizable esa fundición. Bien, ¿cómo se obtienen las fundiciones? Bueno, las fundiciones se obtienen generalmente en un horno que se llama de cubilote, que es el que ustedes están observando en esta figura, este esquema que yo les he dibujado, ¿sí? Que es un horno de eje vertical, pequeño. Fíjense la similitud que tiene con el alto horno, podríamos decir que es una especie de alto horno en miniatura, ¿sí? También como el alto horno es un horno de Cuba,
es cilíndrico en su parte interior. Acá yo no lo he dibujado todo cilíndrico en realidad por razones de facilidad del dibujo, pero en esta parte, en donde se produce ya la fusión en esta zona, ¿sí?, es un tanto cónica como en el alto horno. Bueno, está conformado de una mampostería, digamos, de refractario, como era de prever, revestida por una chapa, tiene un revestimiento de chapa que contiene al refractario, ¿sí? También como en el alto horno, tiene una distribución, digamos, de aire a presión que se inyecta a través de un ventilador y se hace ingresar por estas toberas laterales que tiene en esta parte, que es ya prácticamente la parte inferior del horno, en esta caja de aire, que es una caja anular, digamos, y las toberas están repartidas anularmente también alrededor de el cilindro del jubilote. Bueno, esta sería la chimenea por donde van a salir los gases de la combustión. Acá tenemos una especie de boca de carga o puerta de carga, ¿sí?, por donde se van a ingresar los materiales, ya vamos a hablar de eso. Acá generalmente tienen una plataforma para poder depositar esos materiales e irlos agregando manualmente, digamos, a medida que se van digamos, consumiendo. También como en el alto horno tenemos un crisol donde se va a acumular el metal fundido, ¿sí? En la parte superior tenemos una salida para la escoria que va a salir o va a fluir naturalmente cuando, digamos, el metal fundido alcance este nivel. Esto nos va a indicar que ya estamos en condiciones de realizar la colada, y la colada se va a realizar por este canal, digamos, de colada que está obturado con un tapón de arcilla, y cuando logramos el nivel deseado, digamos, de metal fundido, se rompe el tapón de arcilla y comienza la colada. El piso solera, digamos, yo le he puesto acá fondo móvil, generalmente es justamente móvil porque está como abisagrado para poder al final de toda la operación, cuando ya se terminó el trabajo, digamos, abrir el fondo para que caigan todos los materiales que han quedado ahí como residuales. Están generalmente soportados por patas de cierta altura, más o menos, de medio metro, 1 metro de altura, generalmente son 4 patas, o a veces algunos están sobre alguna base, pero bueno, son los soportes que ustedes están viendo acá. Dicho todo esto, el funcionamiento de este horno, que en realidad no es un horno de gran altura, son hornos pequeños, están en el orden de los 5 a 6 metros de altura, con un diámetro interior de 1,5, 1,6 metros más o menos. No son mucho más que eso, los más grandecitos. Hay algunos más grandes, pero bueno, más o menos están en ese orden. Tienen una determinada capacidad de producción, digamos, que varía entre 1 y 2 toneladas. La carga se realiza exactamente igual que en el alto horno, ¿sí?, en capas de chatarra. En este caso la chatarra es chatarra de fundición gris, o de fundición en general, ¿sí?, y a veces se le agrega un poco de lingotes de arrabio. El combustible es el coque y el fundente es la caliza, ¿sí? Y se van agregando por capas desde la puerta de carga. Esto se hace en forma manual, como les mencioné recién, con una pala. Bueno, para el arranque del funcionamiento de este horno, se hace primero un encendido que se llena todo el crisol de combustible, en este caso coque, mezclado con leña generalmente, hasta que logra encenderse en forma completa, y luego se empieza a agregar, digamos, más coque y chatarra, y luego más combustible, y así sucesivamente, hasta llegar a la zona de compuerta de carga. Bueno, las coladas se realizan de acuerdo, digamos, a
a la necesidad que pueda existir en la fundición de cantidad de material. Esto es de manera continua mientras se está trabajando, ¿sí? Y permanentemente se están haciendo coladas, hasta que, bueno, digamos, se ha finalizado el trabajo, ya no se necesita más fundición, entonces directamente no se agrega más material y se deja que se consuma todo lo que hay en el interior del horno. Con eso se da por finalizada la operación de este hornito, que para luego, cuando se enfría todo, se abre el fondo y se vacía para poder dejarlo en condiciones de volver a operar cuando haga falta nuevamente. Bien, es un horno muy sencillo. Ustedes lo van a ver en uno de los videos que vamos a sumar a digamos, un video educativo de una escuela técnica, digamos, que se llama El Plumerillo. Ahí van a ver toda la operación completa, lo que yo les acabo de relatar, más o menos rápido, pero ahí lo van a ver en detalle. Incluso van a poder observar en ese video que en esas instalaciones hay dos cubilotes, uno pequeño, que es el que ellos utilizan para enseñarle a sus alumnos, y uno más grande, que se ve que lo utilizan para otros fines, digamos, diferentes, que está sin funcionar al lado, para que vean los tamaños, la diferencia de tamaño, más que nada. Por eso se lo menciono para que lo observen. Bueno, en la actualidad, digamos, estos hornos se siguen utilizando, pero para elaborar piezas moldeadas. Ya vamos a ver qué es lo que es una pieza moldeada, en pequeñas fundiciones. Cuando se van a producir gran cantidad de piezas moldeadas a gran escala, o digamos, o de grandes tamaños, ya se utilizan directamente los hornos eléctricos para obtener la fundición gris, que, digamos, por otro lado, permiten un mejor control del proceso, los hornos eléctricos, y las fundiciones obtenidas a través de hornos eléctricos son de mucho mejor calidad que las que se obtienen de este tipo de hornos, que no tienen, como habrás podido escuchar, mayores controles durante el proceso. Esto depende mucho de la pericia, digamos, y de la experiencia del fundidor. Bueno, ¿para qué se usa la fundición ya una vez colada? Para, como les mencioné recién, producir piezas de diferentes formas, ¿no es cierto?, moldeadas. Moldeadas quiere decir que son hechas en molde. Acá, por ejemplo, yo le he dibujado de una manera muy esquemática un molde para lograr una pieza, ¿sí? La pieza, digamos, se construye, por decirlo así, un modelo de la pieza que queremos obtener, que puede ser o hecho en madera o en metal, y últimamente también se están empleando plástico, digamos, PVC duros, para que no se gasten y se puedan utilizar muchas veces por cada vez que vamos a moldear una pieza. Este es un ejemplo que yo he puesto acá de modelo. Todos los modelos tienen la característica de tener la forma casi terminada de la pieza, son un poquito, ¿cómo le podría decir?, más grandes, tienen un sobreespesor para permitir después un posterior mecanizado de la pieza, para que quede a medida, y están todos partidos por la mitad, es decir, son dos mitades unidas, encastradas entre sí, digamos, que conforman el modelo de la pieza completa. ¿Por qué? Porque para moldearlos después en el molde de arena, que está conformado por dos cajas, se llena primero la caja inferior, digamos, con arena, primero una arena de relleno en la parte de abajo, que no es necesario que tenga tantas características especiales, y luego en la parte superior, digamos, se va a poner el modelo, que en realidad lo que se hace primero es poner el modelo abajo, dar vuelta el molde, llenarlo. Como no tienen fondo estas cajas, digamos, se llena contra un fondo de madera, por ejemplo, ¿no es cierto?, y el modelo queda puesto, la mitad del modelo queda puesto en la parte inferior de la caja inferior. Esa caja se va rellenando con arena refractaria, que puede ser humedecida con algún aglutinante para favorecer, digamos, la cohesión, digamos, entre las partículas de arena, que son una arena fina,
y cuando se completa el llenado de la caja inferior, la misma se da vuelta, se limpia, se saca ese medio modelo y se realiza el mismo trabajo con la caja superior, ¿sí? Mejor dicho, se termina, no se saca el modelo, discúlpenme, se vuelve a colocar la otra mitad del modelo sobre las mitades inferiores que están en la caja inferior enterradas en la arena, y se procede a hacer exactamente lo mismo con la caja superior, que también no tiene fondo, y una vez que se ha colocado el modelo, esta caja superior también se llena con arena refractaria, se apisonan, las dos cajas se apisonan debidamente, y se prevén conductos, ¿sí?, interiores para el posterior llenado y la salida de gases de la fundición, obviamente, que se producen en el interior. Ustedes van a ver en otro video que le adjuntamos también de manera muy detallada todo este proceso, ¿sí?, todo este proceso para ver cómo se obtiene una pieza moldeada por fundición. En el caso del video se trata, por ejemplo, de una pieza que va a ser realizada en fundición, pero de bronce, ¿eh? Nosotros lo que estamos explicando acá es para fundiciones, para piezas moldeadas para ser realizadas con fundiciones de hierro. Así que bueno, no hay mucho más para agregar con respecto a este tema. Los dos aspectos principales, digamos, que es el funcionamiento del cubilote y el moldeo en arena, están muy bien explicitados en los dos videos que le estamos sumando. No hay más nada para hablar sobre las fundiciones, como le dije recién, tienen diversas aplicaciones hoy en día, pero sobre todo para piezas que, digamos, no van a estar sometidas a grandes esfuerzos mecánicos digamos, o que puedan estar en movimiento. Son más bien para piezas que van a estar de manera estática siempre, conteniendo en su interior a lo mejor a otras piezas que sí van a estar en movimiento. Por ejemplo, en el caso del bloque de un motor, ¿sí?, en su interior, que están alejados los cilindros, van a haber piezas que están en movimiento, como son los pistones, las bielas, que suben y bajan. Las tapas de cilindro también se suelen construir de fundición gris, aunque en los motores de hoy en día, como les dije recién, ya prácticamente no se utiliza la fundición gris, se utiliza todo duro aluminio, que es más caro, pero es mucho más liviano, y eso hace que, bueno, que los motores sean más livianos también y se gane en el rendimiento final del vehículo. Pero bueno, no hay más nada para agregar. Ustedes, en Mendoza hay fundiciones chicas de este tipo, incluso en algunos colegios técnicos tienen cubilotes. La escuela Pablo Nogués tiene uno. Yo tuve la oportunidad de trabajar en él en su momento, cuando yo era estudiante de la escuela Pablo Nogués, pero generalmente en las escuelas técnicas siempre hay cubilotes, y todas las fundiciones pequeñas que puedan haber, por ejemplo en Mendoza, están provistas de este tipo de hornos. Las más grandecitas, como les dije recién, ya trabajan con hornos eléctricos directamente. Bueno, chicos, esto sería todo. No hay mucho más para agregar sobre este tema. Y bueno, hemos terminado con toda la secuencia, digamos, de la obtención del acero y ahora de las fundiciones a partir del mineral de hierro. Creo que con esto, como caso ejemplo, digamos, de lo que son los procesos tecnológicos, en donde intervienen materias primas, ¿sí? Acá, por ejemplo, la materia prima de este proceso es la chatarra de otras fundiciones. A veces se le puede agregar también chatarra de acero cuando son fundiciones que tienen mucho carbono y queremos bajar un poquito el porcentaje de carbono, se le agrega chatarra de acero que tiene bajo porcentaje de carbono. Esa sería la materia prima final de este último proceso. Con esto damos por concluido todo lo que es el tema siderurgia y nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima.
Está sin tuerca, ¿no? Vamos para acá, vamos para acá. ¿Tapón? Preparen el tapón, chicos. Déjalo cargado. Puede ser que pierda, pero no por la falta de carga.
Una vez preparada arena de fundición o mezcla de moldeo, que consiste en una combinación de base refractaria en el ecuador constituida por arena silícica de un tamaño menor a 2 milímetros y superior a 0,5 milímetros, y un aglutinante, en este caso un tipo de arcilla, bentonita, misma que para ser activada se mezcla con agua en porcentajes aproximados de 8% de arcilla y 6% de agua, en relación con el peso de la arena. Estos porcentajes dependerán del tamaño de grano de la arena y de la calidad de acabados que se deseen obtener. Se inicia el moldeo con un par de cajas que sostengan a la arena. Con la caja inferior invertida se colocan los modelos partidos en dos, sobre los que se esparce arena de contacto. Obtenida de la misma arena antes indicada, pero más uniforme y fina. Se ataca hasta que tenga una buena consistencia, es decir, se compacta en valores determinados para que sostenga la forma y permita la permeabilidad necesaria. Luego de apisonar la primera capa, progresivamente se coloca la arena para una segunda y tercera capa, repitiendo el mismo procedimiento. La compactación se la debe realizar de forma que el apisonador penetre en la arena ordenadamente, yendo en un sentido y luego en el otro, lateral y horizontalmente. Nivelamos el molde y se punzona para mejorar la permeabilidad de la arena. Se invierte la caja inferior se pone las otras mitades de los modelos y el par superior de la caja de moldeo. Se aspergea granos de arena seca para que no se pegue la arena de la caja superior con la de la inferior. Y se procede a ubicar tubos que serán los ductos que conduzcan el metal al interior de la cavidad que estamos construyendo. Nuevamente colocamos arena de contacto y se llena la segunda caja, siguiendo el mismo procedimiento. Esto es, con un apisonado progresivo por capas y con el respectivo lado del apisonador. Igualmente, se nivela la cara superior se punzona para mejorar la permeabilidad de la arena y se sacan los tubos.
Procuramos eliminar los excesos y residuos de arena suelta y expandemos los ductos de entrada de metal y salida de gases con el cono de madera. Para extraer la arena que está en el fondo de los ductos, utilizamos los mismos tubos. Se retira los moldes teniendo la precaución de no deteriorar la forma exacta del molde. Y se procede a hacer unos canales que van de las cavidades que dejaron los tubos a las cavidades de las piezas a producir. Con una pistola de aire eliminamos los granos de arena suelta. Es necesario compactar nuevamente el fondo del ducto, pues en esta parte chocará el metal al ingresar al molde. Se aplica una mezcla de grafito con melaza y agua para mejorar el acabado superficial. Luego pasa a ser secado el molde con una antorcha para eliminar los residuos de agua que al entrar en contacto con el metal fundido puedan provocar evaporaciones que produzcan burbujas al interior de la pieza. Y se cierran las dos cajas con los ductos y cavidades principales terminadas. El tamaño de las cajas dependerá del tamaño de la pieza a ser producida. Caso contrario, utilizaremos demasiada mezcla de moldeo o el molde no será muy consistente. Para producción en serie es indispensable utilizar cajas de moldeo desarmables, de tal manera que para el colado solo queda el conglomerado de la mezcla de moldeo con sus ductos y cavidad interior, usándose la caja para la producción de otros moldes. Los moldes tienen pesos en su parte superior para evitar que, debido a la presión metalostática, la caja superior se levante y el metal salga por la intercara de las dos partes del molde. Esta presión dependerá de la altura de la columna de metal y la densidad del metal líquido. Se coloca chatarra de bronce previamente seleccionada. Para esta ocasión, una aleación de 89% de cobre y 11% de estaño a una densidad de 8,9 gramos por centímetro cúbico y lo fundimos a una temperatura de 1020 grados centígrados. En correspondencia con el tamaño de la pieza, empleamos un crisol número 18 y lo introducimos en un horno fijo a diésel utilizado para esta ocasión, con el que se puede alcanzar una temperatura de 1300 grados centígrados. Por razones de seguridad, quienes maniobran el horno y el crisol deben disponer de trajes reflexivos de asbesto.
Cuando la colada está lista, se pone un desgasificante para evitar las porosidades. Se saca el crisol y con las precauciones del caso, se vierte el metal en los moldes. La altura promedio recomendada para este tipo de piezas es de 20 centímetros de altura de caída del metal líquido. La limpieza del crisol es indispensable. Luego de solidificado y enfriado el metal, se desmoldea se limpia la moldura y se separan las partes. Por último, se dan los acabados finales y se tiene a la pieza lista. Para luego ser incorporada a un conjunto de 5 piezas elaboradas con la técnica a la cera perdida, utilizada para la elaboración de esculturas. En esta oportunidad, una emblemática imagen, la mascota de la Facultad de Ingeniería Mecánica.